La noche que Sofía llegó al Hospicio de la Santísima Misericordia, noviembre de 1892, se desangraba en la canícula tardía de la ciudad de Puebla. Tenía 11 años, una trenza negra llena de nudos y una cartilla de bautismo doblada en 4, que la monja portera ni siquiera miró al inscribirla. El carro de mulas que la dejó en la puerta olía a paja húmeda y a cal apagada. Los faroles de aceite trazaban en la empedrada sombras que parecían manos alargadas. Dentro, la luz de la capilla apenas tiznaba de translúcido el aire. Todo lo demás era piedra, cal y un silencio que sabía a caldo rancio. Las hermanas de la Caridad llamaban al edificio los muros verdes, porque el revoque original, un estuco italiano que la cofradía importó 20 años atrás, había tomado un musgo persistente que resistía la cal cada temporada de lluvias. A los niños recién llegados les decían que el color era una señal de esperanza, pero los antiguos sabían que, si uno pegaba la oreja al muro en la madrugada, podía escuchar el rasguño de las ratas detrás de los ladrillos. El hospicio funcionaba como un engranaje perfecto dentro del régimen porfiriano. El Estado enviaba una subvención para mantener la niñez desvalida. La diócesis sumaba donativos en oro y los hacendados locales completaban la ecuación adoptando aprendices que, en la práctica, terminaban como servidumbre de campo sin salario. Se llamaba contrato de tutela y duraba hasta los 15 años en el caso de los varones, o hasta que las niñas sentaran cabeza mediante matrimonio concertado con algún caporal. La ley, recién promulgada, elogiaba el sistema, transformaba al mendigo en productor, decía la Gaceta Oficial. Nadie preguntaba por la mortalidad de los menores enviados a haciendas azucareras, ni por las chicas que, antes de los 14, parían en cascos de hacienda sin partera titulada. Mejor allá que con los ladrones que abundan en la capital, sentenciaba Sor Clotilde, la superiora, en la hora del rosario. Los niños repetían amén murmurando, porque la primera regla del hospicio era no levantar la voz. La segunda, no preguntar por los que desaparecían tras la reja lateral. Sofía aprendió rápido ambas reglas. El primer día la raparon, le dieron un sayal áspero y la ubicaron en la celda 17, un cuarto de 10 camas con suelos de barro. Allí conoció a Luciana, una chiquilla de 9 años pálida como cal, que le explicó a medias la rutina: despertar a las 4, misa a las 5, rancho de atolillo sin azúcar, hilado de manta por la mañana, costura de sotanas por la tarde y 2 veces por semana, muestra. La muestra es cuando vienen los patrones a escoger, susurró Luciana mientras cosía un dobladillo torcido. Te hacen abrir la boca, probar si se te mueven los dientes, revisan las manos que no tengan sarna. Las que pasan la prueba se van. A las demás nos queda rezar para no enfermar aquí. ¿Y si te enfermas?, preguntó Sofía. Luciana bajó la vista y señaló el suelo. La fosa común está detrás del huerto. A Sor Inocencia le gusta el sifón con cloro limonoso. Dice que mata el mal olor antes de la vigilia. Durante semanas, Sofía hiló, bordó iniciales para sotanas y escuchó historias a media voz. La de Eduardo, 14 años, trasladado a una mina en Pachuca y devuelto sin vida 7 meses después, porque el polvillo le rompió los pulmones. La de María Rosario, que el capataz de la hacienda de San Lorenzo embarazó para luego abandonarla. La de Joaquín, que se escapó saltando la tapia y apareció a la semana colgado de un fresno por mano de Dios o del dueño del árbol, decían. En las noches, la muchacha trazaba con el dedo en la pared los nombres de quienes iban partiendo. Para diciembre había contado 42 en menos de un semestre. Un jueves, después de las vísperas, llegó al hospicio don Matías Zúñiga, terrateniente en Atlisco. Vestía chaqueta de gamuza fina y botas lustradas con grasa de carnero. Buscaba lotecito de peones jóvenes, sanos, que aguanten sol. Sor Clotilde alineó en el patio a 16 varones y 10 mujeres.
Sofía, con el estómago retorcido, sintió la mano callosa del mayordomo levantarle la barbilla. «Buena dentadura, señor», informó el hombre. «Sin picaduras», reafirmó Zúñiga, mirando como quien sopesa un costal. «La tomo. 5 pesos de plata. Ya que aprendan a segar caña, valdrán el doble». De nada sirvió que Sofía balbuceara que su madre tal vez aún vivía. La monja portera emitió un certificado, huérfana total. Esa misma tarde la subieron a una carreta junto a Luciana y otros 6. Viajaron 12 horas entre baches y polvo, hasta la finca El Palmar. Allí la recibieron techos de lámina, un galpón sin camas y el olor dulzón de la caña fermentada. Les asignaron un número, no un nombre. Sofía fue la 45A. Aprenderían a machetear caña a cambio de 2 tortillas, un jarro de atole aguado y posada en los tabiques. La escuela prometida existía solo en un papel firmado ante el juez de paz. La primera semana, el caporal, un mestizo huesudo con látigo de cuero crudo, recetó 20 azotes a 45A, porque sus manos inexpertas mellaron el filo del machete. Luciana recibió 10 por cortarse el antebrazo. La herida se infectó y a los 3 días le subió la fiebre. El boticario de la hacienda dijo que no malgastaría morfina en crías que siempre llegan de repuesto. Luciana deliró pidiendo agua. A la madrugada del 6.º día se quedó quieta. Sofía la abrazó hasta que la campana del alba llamó al corte. El administrador se presentó con una libreta y tachó el número 47C. Preguntó si alguien tenía reclamo. Nadie respondió. Con la pérdida, Sofía aprendió a endurecerse. Afiló el machete con piedra de río. Envolvió la empuñadura con trozos de manta para no despellejarse los dedos y calculó el tajo como le enseñó un viejo labriego tarahumara. Un golpe seco a la base, otro para limpiar la hoja. A los 2 meses podía segar 20 surcos diarios. La espalda se llenó de cicatrices cruzadas que ardían con el sudor. En las noches el escozor no la dejaba dormir. Entonces repasaba los nombres que había tallado en el hospicio y añadía mentalmente los de los que caían ahora. 32B, muerto por insolación, 29A, reventado bajo un carro cañero, 51D, desaparecida tras acompañar al administrador a la bodega. El día del aniversario de su ingreso, lo recordó porque era la víspera de la fiesta de la Purísima, y en el hospicio horneaban pan dulce. Sofía despertó con el rumor de voces agitadas. Un inspector del gobierno, enviado por la Secretaría de Fomento, había llegado tras denuncias anónimas de trato inhumano. El caporal alineó a los niños en el patio. Zúñiga sonreía, con el bigote engominado, seguro de su maquinaria de sobornos, libros de asistencia falsos, recetas de botica con firmas imitadas, recibos de pago de jornales nunca entregados. El inspector, un hombre enjuto con anteojos redondos, preguntó a cada infante: «¿Estás sano? ¿Comes bien? ¿Quieres volver con la hermana Clotilde?» Los chicos, entrenados por el miedo, respondían: «Sí, señor, todo bien». Sofía sintió la sangre golpearle los oídos. Podía callar o hablar. Si callaba, seguiría viva quizás. Tal vez, con suerte, la elegirían para servicio doméstico en Atlixco cuando cumpliera 13. Si hablaba, el látigo vendría esa misma tarde. O algo peor, el pozo de castigo donde encerraban a los rebeldes. Cuando el inspector llegó a ella, alzó la vista y encontró sus ojos tras los lentes empañados. «Número 45A. Informe». Sofía respiró. Vio como estampas los muros verdes, la fosa, la trenza cortada, la fiebre de Luciana, la cadera rota de 32B, el silencio. Y habló: «Señor, no hay escuela, comemos tortilla y agua, nos azotan por cada mala caña. No bautizan a los muertos, no escriben a los padrinos, no pagan». El patio quedó mudo. El caporal apretó el mango del látigo. Zúñiga tensó la mandíbula.
El inspector cerró la libreta, guardó silencio un instante que pareció un siglo. Luego dijo que necesitaba revisar la fosa detrás del ingenio. Ordenó abrir sacos de registros. Anunció visita sorpresa de la Secretaría de Gobernación en 15 días. Esa noche, Sofía durmió con las manos atadas a un poste de madera. El caporal prometió que, en cuanto el inspector cruzara la puerta, la lengua larga terminaría en la zanja. Ella cerró los ojos, preguntándose si, cuando muriera, alguien recordaría su nombre y no solo el número. La luna se filtraba por los listones del techo. Las motas de polvo parecían luciérnagas atrapadas. Pensó que lo peor en este mundo no era morir, sino hacerlo sin que nadie escribiera en voz alta el motivo. 15 días pueden ser una eternidad o un parpadeo según el largo de la soga que te espera al final. Para Sofía fueron ambas cosas. Cada amanecer veía la silueta del inspector entre las grúas del ingenio, tomando notas, midiendo sacos de caña, interrogando a mayordomos. Zúñiga sonreía con la seguridad de quien envía regalos a la prefectura, cajas de aguardiente, sobres con plata. El caporal moderó los golpes, pero solo en exteriores. Por las noches se desquitaba en el galpón, pateando a los niños que no podían tragar el atole agrio. Sofía contaba los días con muescas en un tablón. A la 10ª muesca supo que el plan era resistir hasta que el inspector se fuera y luego desatar el infierno. Debía escapar antes. Recordó historias de peones que seguían el cauce del río hasta encontrar el camino real. Algunos llegaban a Izúcar, otros se perdían entre cañaverales. Había brigadas rurales que devolvían fugitivos por unos pesos. El 14º día corrió un rumor entre los niños. El inspector volvería a la capital. Zúñiga ofrecía un convite de despedida con música de fandango. Todo era fachada para firmar un acta de conformidad. Por la tarde, Sofía robó un trozo de hilo de cáñamo y un yesquero medio vacío. Los escondió en un pliegue del sayal. Antes del toque de silencio, buscó a Simón, 14D, un chiquillo de Veracruz que había sido grumete y conocía de brújulas. «Nos vamos esta noche», susurró. «Llevaremos el hilo por si hay que atar el machete al palo y hacer lanza. Si nos agarran, nos cuelgan», contestó Simón, pero sus ojos tenían un brillo de alta mar. «Si nos quedamos también», dijo Sofía. Eso bastó. Cerca de la medianoche, cuando los músicos de jarana dormían ebrios bajo la ceiba, Sofía y 3 niños más, Simón, Paz, 12B y un mudo apodado Carillón, se deslizaron fuera del galpón. El caporal roncaba en un petate con un rifle Springfield a su lado. Pasaron junto al corral de mulas, cruzaron los trojes de bagazo y se internaron en el cañaveral denso. El cielo sin luna era un techo opaco. Avanzaban al tacto, orientados por la corriente del canal de riego. Cada hoja de caña los tajeaba como cuchilla. El jugo les untaba los brazos de pegajosa dulzura. Caminaron 2 horas hasta que el yesquero murió. Escucharon ladridos, perros de guardia, y se tiraron al suelo, respirando tierra. Un resplandor anaranjado surgió a lo lejos. La caldera del ingenio vomitaba chispas. Sofía imaginó, con un escalofrío, que el caporal había descubierto la fuga. En la oscuridad, Simón apuntó a la constelación tenue que asomaba. «La cruz de cal», murmuró. «El este es aquel lado. Si llegamos al río antes del alba, los perros pierden el rastro, pero la suerte es un hilo frágil». El río estaba más cerca de lo que creían y al mismo tiempo un centinela de ronda los vio. El primer disparo resonó como latigazo en la noche. Paz cayó con un gemido, herida en la pierna. Carillón gritó sin sonido. Sofía cargó a Paz. Simón empujó entre la maleza. Otro tiro pasó zumbando. El guardia gritaba injurias, pero el cañaveral es un laberinto que favorece a los pequeños. Llegaron a la orilla fangosa y se lanzaron al agua. El mudo braceaba como pez. Sofía sintió que la camisa pesaba plomo.
Paz lloraba, la sangre entibiaba el agua fría. Alcanzaron la ribera contraria y se arrastraron como cangrejos entre lirios. El alba los encontró temblando, con los labios morados a 4 kilómetros de El Palmar. Simón insistía en continuar. Sofía miró la pierna de Paz. La bala había atravesado el muslo, la hemorragia era lenta pero constante. «Si no la curamos, se muere antes del mediodía», dijo. «Y si volvemos, es peor», respondió Simón. «Mas el destino, a veces, suelta una hebra de luz». Las campanas de una hacienda cercana, La Concepción, tañeron a memoria. Allí trabajaban peones libres, no tutelados, y el administrador era primo del inspector. Arrastraron a Paz por un sendero entre magueyes hasta la casona. Los vio la cocinera y dio alarma. Un capataz los sometió, pero Sofía gritó el nombre del funcionario de Puebla. La palabra abrió puertas. El mayordomo los llevó a la enfermería. La bala era de calibre pequeño, salió limpia. Un médico rural, raro privilegio, enjuagó la herida con carbolizado y cosió 5 puntos. El inspector llegó a mediodía, sorprendido de encontrarlos. Tomó declaración a los 4. Observó las cicatrices de Sofía, la atadura de cáñamo, el yesquero vacío. Anotó la descripción del caporal, los nombres en clave, los números. «¿Tienes apellido?», preguntó. «Me llamo Sofía García Ruiz», respondió ella, recuperando verdades enterradas. El hombre firmó un documento con sellos, protección precautoria. Los niños quedaban bajo custodia estatal hasta audiencia en Puebla. Sofía no sabía si eso significaba libertad o una jaula diferente. Solo supo que, por primera vez, alguien escribía su nombre y no su número. Días después, estalló un escándalo en la prensa liberal. El Monitor Republicano publicó: «Menores esclavizados en ingenios poblanos bajo la égida de pseudo-benefactores». El gobierno local negó, pero el Ministerio de Justicia envió comisionados. Zúñiga huyó. El caporal fue hallado ahorcado en la casa de Bagazo. Suicidio, dictaminaron. La superiora Clotilde declaró ignorancia, y el hospicio fue clausurado por irregularidades. Los niños restantes se distribuyeron en conventos de otras provincias o volvieron a las calles. Sofía, Simón y Carillón fueron internados en la Casa de Patronato de Puebla, un edificio algo menos cruel. Paz, tras sanar, fue entregada a un matrimonio sin hijos que prometió escolarizarla. Nunca supieron si cumplió su promesa. El inspector, Rodrigo Palomar, les enseñó a leer por las noches. Les mostró en un periódico un editorial que celebraba la victoria de la moral sobre la codicia. Sofía no creyó en victorias. Cada cicatriz le recordaba que la moral es lenta y el látigo rápido. A los 16 la pusieron de ayudante en un telar de lana, con salario de 8 centavos por día. Miseria, pero salario al fin. Simón se enroló en los ferrocarriles. Carillón, mudo todavía, acompañó a un fotógrafo ambulante y aprendió a revelar placas de vidrio. Antes de separarse, Sofía volvió a los muros verdes. El edificio estaba vacío, en ruinas. El musgo cubría las paredes como un sudario. Entró por la ventana rota de la capilla y halló, tirado en el suelo, un pedazo de banco con su viejo grafiti, los nombres tallados a punta de clavo. Pasó la mano sobre cada letra hasta llegar al último, Luciana. Sacó de un bolso un lápiz y añadió una línea. Sofía García Ruiz, sobreviviente. No era venganza ni homenaje, era constancia. Porque, pese a los periódicos y los decretos, supo que otros hospicios seguían funcionando, otros contratos de tutela se firmaban, otros números sustituían a los caídos. Pero también supo que, algún día, otro niño o niña leería su nombre y sabría que no todos los destinos estaban escritos de antemano, que, a veces, basta una voz que diga no para abrir grietas en un muro verde, y que las grietas
con suerte, se vuelven puertas.